Capítulo 13 del libro de Éxodo, solamente leemos el verso 21 y el verso 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. Tome su asiento, por favor. Dios es bueno. La presencia de Dios está sobre nosotros. La presencia de Dios se mueve sobre nosotros. La presencia de Dios es lo único que nosotros deberíamos anhelar. Vamos, alguien puede adorar a Dios. La presencia de Dios es lo único que deberíamos anhelar. Mire, los beneficios de la presencia de Dios. Es sumamente interesante darnos cuenta que sin la presencia de Dios no somos nada. ¿Sabe por qué? Porque sin Cristo, como le estaba diciendo al principio, no somos nada. Ahora, quiero hablarle acerca de estos versos por un momento. Cuando el pueblo de Israel sale de allá, de Egipto, Dios siempre estuvo con él. Amén. Dios siempre estuvo con él. ¿Cuántos pueden decir que hasta hoy Dios ha estado con usted? Si ha estado Dios con usted, Dios siempre lo ha cuidado. Lo ha traído a este lugar, ha estado con usted a donde quiera que ha ido. Ahora, de cierta manera nosotros estábamos alejados de Dios. En el mundo, Egipto simbolizan lo mismo. El pueblo de Dios, Israel, estaba en Egipto. De repente Dios envió un libertador y ese pueblo es libertado y ahora van camino a la tierra prometida por el desierto. Pero hay algo que en el desierto va, que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios los guía, los alumbra día y noche. Escuche esto. Nosotros estábamos alejados de Dios. Ahora, estábamos alejados de Dios. Cristo nos alcanzó y ahora caminamos bajo su presencia. Uno de los propósitos ¿por qué Dios camina con ellos? Es para guiarlos. Escuche esto, la presencia de Dios los guía. Él es el único que conoce el camino. Escuche esto, la presencia de Dios estaba con ellos para guiarlos. Escuche, el camino del desierto no era fácil, pero no estaban solos, allí estaba Dios con ellos. El camino, tal vez la situación en este momento no es fácil, pero allí está Dios con usted. ¿Cuánto lo creen? Tal vez el camino, la vida es difícil, pero Dios está ahí. Ahora, otra cosa para alumbrarlos. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que por donde caminamos, Dios nos guía y alumbra nuestro camino. Ahora, es interesante esto, porque sabe una cosa, la presencia de Dios nunca se apartó de ellos. Le digo algo, la presencia de Dios nunca se apartó del pueblo de Israel. Caminaban día y noche y la presencia de Dios caminaba junto a ellos. Ahora, es interesante porque sin la presencia de Dios, mire qué interesante, mire cómo tomaba el pueblo de Israel la presencia de Dios. Se recuerda en el capítulo 33 del libro de Éxodo, Moisés iba a seguir caminando después que estuvo en la montaña, en el monte Sinaí. Pero en ese momento Dios le dijo, yo no voy a ir contigo. Ahora Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Ahora, ¿por qué Moisés no quería caminar sin la presencia de Dios? Ahora, ¿por qué nosotros no deberíamos movernos sin la presencia de Dios? Porque sin la presencia de Dios, mi amado hermano, vamos a fracasar. Bueno, no vamos a fracasar, ya fracasamos. Sin la presencia, un hogar sin la presencia de Dios ya fracasó. Una familia sin la presencia de Dios ya fracasó. Un matrimonio sin la presencia de Dios no es que va a fracasar, ya fracasó. Por eso es que hoy en este día yo le vengo a decir a usted, si usted no tiene la presencia de Dios, preocúpese por tener la presencia de Dios, porque es la única que nos va a guiar, nos va a enseñar el camino. Ahora, el desierto era un camino difícil. Ahora, en el desierto hay peligros, hay muchas cosas. Ahora, interesante porque en el día, como los cubría, dice la palabra de Dios, iba por una columna de nube. Imagínense cómo Dios amaba a sus hijos. La columna de nube va sobre ellos. O sea que para que el calor del día no les diera, Dios va sobre ellos. Ahora, este pueblo caminando en el desierto, bajo el sol, si no va la presencia de Dios con ellos, ¿qué va a hacer de ellos?
van a morir. No van a llegar muy lejos. ¿Qué pasa si la presencia de Dios no caminamos con ella hoy nosotros? No vamos a llegar muy lejos. Yo quiero decirle una cosa hoy. La nube iba de día, la columna de fuego iba de noche. De noche los peligros del desierto aún son más grandes. Ahora, pero de noche Dios iluminaba el pueblo que iba caminando por el desierto. Hay algo interesante. La columna de fuego iba sobre ellos. Usted podía caminar, el pueblo podía caminar bajo la columna. Pero si por alguna razón el pueblo se salía de la columna, ¿qué pasaba? Estaba fuera de la luz de la columna de nube y de fuego. Ahora, mientras estaba bajo la columna de nube, el calor no lo afectaba. ¿Sabe que los zapatos del pueblo de Israel 40 años no se desgastaron? Ahora pregúntese por qué. ¿Cuántos de ustedes han usado 40 años los zapatos? Si los usa, se los pone 2 veces y los tira, ¿verdad? O no los tira, los pone en el closet. Por ahí, todos en general, no solo las mujeres. Ahora, mire, 40 años la ropa no se desgastó. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cuántos han usado 40 años los mismos pantalones? Bueno, yo los usaba mucho porque el de mi hermano me lo pasaban a mí. ¿Se acuerda que hacía eso antes? Porque pues no había mucho dinero. Y la ropa del hermano más grande se la daban al más pequeño. Y le hacían un doblez así, para que le quedara bien aún. Y cada vez que íbamos creciendo más, le deshacían un poquito el doblez y el pantalón ahí estaba. A modo que el pantalón sirviera hasta que sirviera para limpiar la cocina, para cualquier cosa. O sea, todo tenía un propósito, pero no ese es el tema. La presencia de Dios iba sobre el pueblo. Pero si ellos se salían de la columna de nube y de la columna de fuego, había un peligro. El fuego ahuyentaba a los animales. El fuego iluminaba el camino. Ahora, si ellos se salían de la columna de fuego, estaban fuera ¿de qué? De la presencia de Dios. Y hay gente que se aleja de Dios, entonces lo que está es fuera de la voluntad de Dios. Y dice, todo me sale mal, ¿por qué me va mal? No hay dinero que me alcance, no hay nada que me funcione. ¿Sabe por qué? Porque estás alejado de la presencia de Dios. Y hoy día yo le vengo a decir, si usted camina en la presencia de Dios, los peligros son los mismos, pero la diferencia es que Dios va con usted. La presencia de Dios va con usted. Ahora, la presencia de Dios, mire, si usted entendiera esto, escúcheme esto, si usted entendiera esto, mientras usted camine por la presencia de Dios, Dios lo va a cuidar. Entendamos eso. Mientras usted camine bajo la presencia de Dios, Dios lo va a cuidar. Mientras usted camine por la presencia de Dios, la nube va sobre usted, no le va a afectar el calor, su ropa no se le va a desgastar. Bueno, simbólicamente, como el pueblo de Israel, eso sí fue físicamente. Ahora, usted camina sobre la presencia de Dios, usted va bajo la presencia de Dios. Usted camina bajo la nube, la columna, usted va allí, pero usted se aleja de ahí. Yo siempre he dicho una cosa, aquí solo hay 2 grupos, ¿verdad? Aquí no hay terceros grupos, aquí hay o hijos de Dios, ¿y el otro cuál es? Bueno, pero que oiga el diablo, hijos de Dios y hijos del diablo. Solo hay 2 grupos, ¿verdad? No hay uno más. Jesús nunca dice que hay cabritos, hay vacas y ovejas, ¿verdad que no? ¿Qué dijo Jesús? En aquel día van a ver ¿qué? Cabritos a un lado y ovejas al otro lado. No dijo van a ver por ahí unas mulas, ¿verdad que no? O sí, aunque a veces parece que sí, pero no es así. Ahora, van a ver cabritos y mulas y ovejas. Cabritos y ovejas. Ahora, las ovejas están a un lado y los cabritos están a otro lado. Solo hay 2 grupos. Apocalipsis lo compara. Si no estamos calientes, debemos de estar fríos. En medio no, ¿verdad? Ahora, en medio no. Jesús dice, el que conmigo no recoge desparrama. Ahora, escuche esto. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Así nomás. Si no hacemos la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién estamos haciendo? La del otro, ¿verdad? No decimos el nombre para que no los escuche. La del otro. O sea, la voluntad de Dios o la voluntad del otro.
Ahora, esto es interesante. Caminamos bajo la presencia, solo hay el camino bajo la presencia y caminar fuera de la presencia. El caminar fuera de la presencia lo expone a muchas cosas. Lo mismo que cuando camina en la presencia de Dios. Está expuesto lo mismo. La diferencia, ¿sabe cuál es? Que cuando usted camina bajo la presencia, es Dios quien pelea por usted. Es el Señor quien abre caminos, no es usted. Y cuando usted se aleja de la presencia de Dios, es usted. ¿Sabe? Hay gente, mire, que le suceden tantas cosas y dicen, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y no se han dado cuenta que están caminando fuera de la voluntad de Dios. Y yo no le aconsejo a nadie que camine fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Porque la presencia de Dios es la que lo va a guiar. Ahora, en ese momento, la presencia de Dios iba sobre ellos en una nube y en una columna de fuego. Después de eso, uno de los sugieres me puede traer, por favor, para poner esto, por favor. Ahora, una de las cosas que yo quiero que sepamos hoy, la presencia de Dios iba sobre la columna, sobre ellos en una columna de nube y en una columna de fuego. Ahora, escuche esto. La columna de fuego iba sobre ellos todo el tiempo, gracias. La columna de fuego iba sobre ellos todo el tiempo. Ahora, y la columna de nube iba sobre ellos todo el tiempo. Pero hubo un momento donde la columna de nube no aparece mucho en la Biblia. No quiere decir que se apartó, ¿verdad que no? Siempre iba ahí. Pero hubo un momento donde Dios iba en el arca, ¿se acuerda de eso? Ahora, cuando Dios va en el arca, miren, le leo esto, dice, en Éxodo 25:22 dice, y de ahí, hablando del arca, es cuando está haciendo el arca. Ahora el verso 22 dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la propiciación de entre los dos querubines. Esto es de sobre el arca, que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, tú se los dirás. Ahora, escuche esto. El arca era un cofre de 2,5 codos de ancho y de 2,5 codos de largo. Ahora, ese cofre tenía 2,5 codos ancho y largo. Ahora, encima de ese cofre era de madera de acacia y era de oro. Un hijo de Ur fue el que Dios le dio la sabiduría para que hiciera ese cofre. Ahora, Ur es uno de los que levantó las manos de Moisés allá. ¿Se acuerda donde ellos estaban orando? Ur, ¿y quién fue el otro? Josué, ¿verdad? No, Josué estaba peleando allá. Me dice sí, ¿verdad? Pero no está ahí entonces. Ur, ¿y quién más? Y Aarón. No fue Josué, Josué estaba peleando allá. Ahora, el hijo de Ur fue el que tuvo la sabiduría, la ciencia para construir ese arca. Ahora, ponen los querubines y Dios le dice a Moisés, yo voy a ir y voy a hablar de sobre el arca, de medio del arca yo voy a hablarte a ti para que tú le hables al pueblo. Ahora escucha esto. El propósito de Dios hablar de ahí era que él habite. Bueno, uno de los propósitos era que el pueblo caminara siempre bajo la presencia. Ahora, desde ahí yo voy a hablar, dice, él habitaba en el arca. Ahora, necesitamos entender esto. Cuando la presencia de Dios iba con ellos sobre una nube, la presencia caminaba día y noche y los guardaba de todo. Pero en un momento, según número 10:33 dice, que ellos partieron de un lugar donde ellos estaban, y el 35 dice, cuando iban caminando, el arca, se lo estoy parafraseando el verso, el arca era el que iba con ellos. Y si el arca no se movía, el arca de la presencia, el pueblo no se movía. Ahora escuche esto, qué interesante. Cuando el arca se movía, el pueblo de Israel empezaba a moverse. Y cuando el arca se paraba, el pueblo de Israel se comenzaba a parar. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la presencia de Dios el pueblo no se movía. Y esto quiero que hoy usted lo tenga en su corazón. Sin la presencia de Dios no se mueva, por favor. Porque sin la presencia de Dios ya fracasó. Ponga a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar. No se mueva sin la presencia de Dios. Ahora, quiero hablarle un poquito acerca del arca. En el arca, ¿qué había dentro del arca? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué había dentro del arca? Ayúdeme a predicar hoy. ¿Qué había dentro del arca? Había el maná, la vara de Aarón y las tablas. Según Hebreos 9:4. En Hebreos 9:4,
los escritores o el escritor de Hebreo está diciendo, ahí en el arca del pacto estaba el maná, las tablas de la ley, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. Miren, la palabra de Dios fue dada en Éxodo 20. Entonces después de eso la ponen dentro del arca. La palabra permanecía ahí y la presencia de Dios iba en el arca. Pero hay algo, mire qué interesante, y necesito que me entienda esto, porque la presencia de Dios estaba en el arca, esa caja, un cofre de 2,5 codos de ancho por largo. Ahora, Dios habitaba ahí. El arca ha sido una de las cosas más buscadas hasta el día de hoy. Sí sabe eso, ¿verdad? Mucha gente dice que lo tiene el Vaticano, pero no la tiene el Vaticano. Mucha gente dice que allá en la India hay un templo que está rodeado con muchos soldados y un gran ejército y que está allí, pero no está allí. Si estuviera allí, ¿sabe qué? Estos hombres, estos ejércitos de aquí de Estados Unidos ya hubieran ido y la sacan por debajo de la tierra. Así es que no está ahí. Ahora, no le voy a decir dónde está tampoco, pero el arca contenía la presencia de Dios, porque se la va a ir a robar. Ahora, el arca contenía la presencia de Dios. Allí estaban las piedras, las tablas de la ley, pero también había el maná. ¿Se recuerda cuando Dios derrama el maná del cielo? ¿Qué pasaba? Cada uno de ellos tenía que recoger la porción específica. ¿Qué pasaba si alguien recogía más? Se echaba a perder. El maná caía y ellos recogían. Muchos dicen que para los 7 días de la semana, y muchos dicen que era diariamente. Pero no importa si era para los 7 días de la semana o era diariamente. Lo que importa es que venía el maná, lo recogían y día a día estaban comiendo maná, dependiendo de Dios plenamente. El 7º día no recogían, si era diariamente no recogían, porque ya tenían uno, pero no se echaba a perder. Pero si usted caía diariamente el maná y hoy recogemos el de hoy, y por las dudas, nosotros siempre por las dudas alzamos un poquito, ¿verdad? Por ahí siempre estamos alzando un poquito y llenamos el storage y alzando un poquito y ya no cabe y alzamos por las dudas. ¿Sabe qué pasaba? Si usted recogía 2 o 3, ¿qué pasaba? Se echaba a perder. Pero sucede que dentro del arca había maná y ese maná no se echaba a perder. Qué interesante, ¿verdad? Escúcheme esto, póngame atención por favor. Ese maná no se echaba a perder. ¿Por qué no se echaba a perder el maná? Porque allí está la presencia de Dios. Y bajo la presencia de Dios todo permanece. El maná, 5 años después, la gente llegaba y abría y el maná allí estaba. Y el maná estaba fresco, no se echaba a perder, porque ante la presencia de Dios todo es fresco. Ante la presencia de Dios nada se echa a perder. La presencia de Dios iba ahí y el maná estaba ahí. Y cuando el maná estaba ahí, no se echaba a perder. Pero ¿qué pasaba cuando ese maná no estaba en la presencia de Dios? ¿Qué pasaba? Se echaba a perder. Algo más, la vara de Aarón. La vara de los sacerdotes de las tribus tomaron las varas y las pusieron dentro del arca. ¿Y qué pasó con la vara de Aarón? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó entonces con la vara de Aarón? Según Números 17, verso 8 en delante, ¿qué pasó? La vara de Aarón, un día Dios le dice a Moisés, trae todas las varas y ponlas ahí en el arca. Ahora Moisés trae las varas y las pone, y a la mañana siguiente que Moisés llega, la vara de Aarón había florecido, echado hojas y dado fruto. ¿Sabe por qué? Porque algo sucedió ahí. La vara estaba bajo la presencia de Dios, y cuando usted está bajo la presencia de Dios florece. Una persona que está y vive bajo la presencia de Dios está llena de gozo. Una persona que vive en la presencia de Dios está contento, gozoso, porque Dios convierte nuestra tristeza en alabanza. Mire, el problema es, ¿sabe qué? Que nosotros decimos tener la presencia de Dios y la iglesia apagada. ¿Usted cree que eso puede ser así? No, ¿verdad que no? El que está en la presencia de Dios todo el tiempo está fresco, todo el tiempo está dando frutos, dando hojas, reverdeciendo. Y hay gente que dejó de dar frutos hace años ya y dice que está en la presencia de Dios.
Ahora, hoy quiero que se lleve esto. Si usted está en la presencia de Dios, va a ser un hombre o una mujer que va a dar frutos. Va a estar vivo, porque hay gente que ya se murió. Sí, hay gente que ya se murió. Lo peor que nos puede pasar es eso, morir a los 60 y que los entierren a los 80. Estamos muertos en vidas. Hay gente que ya se murió. Mire, ponen una cara, ya está muerto en vida. Es un cadáver andando. Ahora, pero el que está bajo la presencia de Dios nunca, nunca va a estar triste, porque los problemas están en las manos de Dios. El que está bajo la presencia de Dios nunca, nunca va a estar triste, porque la presencia de Dios le da vida. El maná no se echaba a perder, la vara florecía, la presencia estaba ahí. Ahora, mire los beneficios de la presencia de Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios, se mantiene dando frutos todo el tiempo. Cuando usted está en la presencia de Dios, se mantiene, siempre se mantiene fresco como el maná. El maná nunca se echó a perder. Iban 10 años después y abrían, y sabe que el maná estaba ahí, sabe que estaba fresco. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. 10 años después iban y abrían el cofre y la vara estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Dando frutos, floreciendo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios. Yo quiero decirle a alguien hoy que si estás bajo la presencia de Dios, vas a ser fructífero siempre. Yo quiero decirle a usted hoy, yo no sé si alguien entiende esto. Alguien puede entender eso. Si estás bajo la presencia de Dios, vas a estar dando fruto siempre. Mira, dice la Biblia que Él convierte nuestra tristeza en alabanza, en gozo. Y hay cristianos que, ¿cómo estás? No se preocupe, termino en 3 minutos más. ¿Cómo estás? Ay, en vida, como dicen los americanos, estoy alive. Escucha una cosa usted. ¿Cuántas veces hay gente que según está en la iglesia, pero no goza de esa paz? Hay personas que están en la iglesia y viven una vida amargada. Le pregunto una cosa, ¿qué Cristo es el que tengo yo? Un Cristo que cambia, un Cristo que me da paz, un Cristo que me da amor para dar, un Cristo que me da paciencia. ¿Qué vida o qué vida voy a vivir yo con Cristo? Una vida donde los problemas han llegado a usted, pero usted ha vencido porque Cristo está con usted. Donde las dificultades han llegado, pero usted vence porque Cristo está con usted. No hay una persona que no tenga problemas. Si usted me dice así, una de dos, o es extraterrestre o es un gran mentiroso. Pero no hay una persona que no tenga problemas. Todos tenemos problemas, pero con la presencia de Dios los problemas, el que los ayuda a sobrepasarlos es Dios. Hay beneficios en llenarnos de la presencia de Dios. Hay beneficios en tener la presencia de Dios. Los beneficios de tener la presencia de Dios. El problema de nosotros es que buscamos la presencia de Dios. ¿Sabe cuándo? Solo cuando la necesitamos. Mire, hay predicadores que solo oran, ¿sabe cuándo? Cuando van a predicar. Hay predicadores que solo ayunan cuando van a predicar. Hay gente en las iglesias que solo ayuna y ora cuando tiene un problema en su casa. Hay gente que solo busca a Dios cuando tiene necesidad. Y yo le quiero decir algo. A Dios no se busca solo cuando lo necesitamos. Dios no es el Dios de como el 911. Si usted se da cuenta, yo ya le he dicho esto. ¿Cuándo usted llama al 911? Cuando usted lo necesita, ¿verdad? De allí no lo vuelve a llamar. Y hay gente que solo llama a Dios, solo pide ayuda de Dios, solo cuando lo necesita. La presencia simbolizada en el arca, metida en el arca. El arca estaba ahí. El arca tenía la presencia de Dios y caminó. Mire, yo quiero que usted entienda esto. Donde la presencia de Dios llega,
milagros suceden. Suceden cosas. En 1 de Samuel capítulo 4 encontramos que en una ocasión los filisteos se llevan el arca. Se tomaron el arca y se lo llevan. ¿Y sabe a dónde lo fueron a meter? En un templo donde estaba el dios de los filisteos. ¿Sabe cómo se llamaba ese dios de ellos? Dagón. Lo fueron a meter en el mismo templo donde estaba Dagón. El arca llevaba la presencia de Dios. El arca llevaba la presencia de Dios ahí. Ahí era la presencia de Dios. Ahora escuche esto. Cuando los filisteos capturan el arca, lo llevan a meter al templo de este dios de los filisteos, Dagón. Y lo metieron, y a la mañana siguiente vienen los filisteos al templo. ¿Y sabe qué había pasado? ¿Sabe dónde encontraron a Dagón? Postrado en el suelo, en el piso. Y ellos dijeron: ¿qué pasó? Algo sucedió. Recogen a Dagón, su dios, y lo vuelven a poner a donde estaba el arca, cerca del arca. Y al siguiente día viene de nuevo los filisteos en la mañana. ¿Y sabe dónde volvieron a encontrar a Dagón? En el suelo, sin cabeza y sin manos. Porque en la presencia de Dios no hay diablo que se resista. En la presencia de Dios no hay demonio que pueda resistirse. Dagón era el dios de ellos. Escuche esto. Dagón era ese dios. Pero no hay ningún diablo, ningún infierno que se resista a la presencia de Dios. Así es que si usted tiene la presencia de Dios en su casa, no hay brujo que pueda hacerle daño a usted. Vamos, ¿alguien está vivo aquí todavía? Si usted tiene la presencia de Dios, no hay diablo que pueda hacerle daño. Si usted tiene la presencia de Dios, no hay brujo que pueda hacerle una brujería. Que el Señor reprenda al diablo y a ese brujo, y a usted que cree eso también. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene la presencia de Dios, no hay espirituista, no hay diablo, no hay infierno, no hay nadie que pueda hacerle daño, porque la presencia de Dios no permite que nada, ni el infierno entero, pueda hacerle daño. Si usted lleva la presencia de Dios, el diablo huye. El diablo es destruido. Pero solo que para llevar la presencia de Dios y para tener esos beneficios, debe de meter la presencia de Dios en su casa, en su corazón. Nadie lo puede hacer daño cuando la presencia de Dios habita en su corazón. Nadie puede hacerle mal cuando la presencia de Dios habita en su casa. No hay maldición que le llegue. Si estamos con eso, no hay maldición que lo alcance. Se acabó maldición generacional, porque Cristo está allí con usted. Se acabó la maldición generacional, porque Cristo está ahí. Que mi papá fue brujo, que mi papá fue borracho, eso, Cristo, en Cristo se acabó todo eso. Yo no sé si alguien lo cree. Hay gente que dice: ay, es que yo soy así porque mi papá fue así. No, sinvergüenza es que es. Lo quiere hacer así. ¿Sabe? Porque la maldición generacional se acaba cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo se acabó. Entonces, si usted sigue creyendo en maldición generacional, ¿qué Cristo tiene usted? Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo todo es hecho nuevo. En Cristo, mira esto, en Cristo vida nueva. En Cristo todo es nuevo. Yo quiero que tú entiendas esto. Cuando tú tienes la presencia de Dios, tu casa es bendecida. Capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel, versos 9 y 10, solamente esos dos. Del verso 1 en adelante, los filisteos, el arca estaba en un terreno que no era donde estaba David. Pero en ese momento, David quiere trasladar el arca para su casa. Y David va a traerlo. Y resulta que David no lo trajo conforme lo debía de traer. Y sucede que un hombre llamado Usa toca el arca y muere. Ahora, cuando ese hombre muere, a David le da miedo llevar el arca para Jerusalén. Y el verso 8 y 9 nos comparten de que David ya no quiso llevar el arca. Y en ese momento no hallaba para dónde irse el arca. ¿Qué había en el arca? La presencia de Dios.
David no quiso llevarse el arca, pero apareció un hombre llamado Obed-edom. Yo no sé si aquí hay alguien que quiera ser como Obed-edom, que dice: tú no quieres la presencia de Dios, yo la quiero. Y si usted no la quiere, yo me llevo su parte. Yo me llevo su parte. No se preocupe, yo me llevo su parte de la presencia de Dios. Si usted, mire, yo quiero gente como Obed-edom, que diga: aquí estoy yo, mi casa está lista para la presencia de Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios, mi amado hermano, la presencia de Dios es lo único que nos va a ayudar a seguir adelante. Cuando Obed-edom dice: yo me llevo el arca, entonces David deja que se lo lleve. ¿Y sabe qué sucedió en la casa de Obed-edom? Dice que durante los siguientes 3 meses la casa de Obed-edom fue bendecida, toda su casa y su familia, porque el arca estaba ahí. Alguien hoy está vivo y adora a Dios. La casa de Obed-edom, mira hermano, la casa de Obed-edom fue bendecida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Norma? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Mira, la casa de Obed-edom fue bendecida, no solo su casa, sino que también su familia fue bendecida. ¿Y sabes qué pasa cuando tu casa es bendecida? Los de alrededor se dan cuenta. Y David dice que escuchó después de 3 meses que la casa de Obed-edom había sido bendecida. Porque cuando la presencia de Dios esté en tu casa, la gente se da cuenta. Y cuando el diablo esté en tu casa, también la gente se da cuenta. Sí. Así es que hoy este día, ¿cuántos Obed-edomes hay aquí? Que digan: yo me llevo la presencia de Dios hoy. Solo que para llevarte la presencia de Dios tienes que sacar algo de tu casa. Porque hay gente que no se lleva la presencia de Dios a su casa porque tiene cosas que no la dejan meter ahí. Tienes que sacar lo que te estorba en tu casa, y no es tu esposa ni tu esposo, algo que te estorba, que no te deja llenarte de la presencia de Dios. Tienes que sacar eso que no deja que la presencia de Dios fluya en tu casa. Obed-edom, yo no sé cómo hizo, pero dijo: si tengo que sacar lo que sea, y le desocupó un lugar y puso el arca, y la presencia de Dios permaneció ahí. Termino diciéndole esto: a veces hay gente que en el corazón tiene muchas cosas menos la presencia de Dios. Está lleno de muchas cosas menos la presencia de Dios. Y te digo una cosa hoy: saca algo de tu corazón. Saca malos pensamientos, saca el amor a muchas cosas, saca el amor a las cosas materiales, saca el temor, saca la tristeza, saca el odio, saca el rencor, saca el orgullo, y ábrele la puerta a Cristo. Él es el que llega, Él es el que está ahí. Hay gente que no deja que la presencia habite porque prefiere el orgullo en sus corazones. Pero el orgullo no te lleva a ningún lado. El coraje, el odio no te lleva a ningún lado. Hoy día hay alguien que tal vez puede decir: en mi corazón hay orgullo, hay resentimiento. Mi corazón está lleno de tristeza, puedes decir. Y la tristeza puede ser por muchas cosas que has pasado. Hay gente que ha sido marcada desde su niñez, y eso no lo ha sacado de su corazón, y eso no te deja ser feliz hoy, porque eso no permite que la presencia de Dios habite allí. ¿Sabes qué pasa cuando la presencia de Dios empieza a llegar a tu corazón? San Lucas capítulo 24, verso 20 en delante. Jesús va caminando, un Jesús ya resucitado, y un Jesús ya resucitado va caminando en el camino a Emaús. ¿Y sabes qué pasó? Y 2 hombres iban hablando ahí de lo que había pasado, y Jesús se les acerca y comienza a caminar con ellos. Ellos no sabían que era Jesús, pero Jesús va caminando, y cuando Jesús se va, ellos se dan cuenta que es Jesús. Y el verso 24 dice: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Porque sabes, cuando la presencia de Dios llega, tu corazón es sensible y empiezan a suceder cosas. Pero hagamos una cosa: llevémonos la presencia de Dios hoy.
Saca el amor al dinero. Saca el amor. Todo lo que pongas antes que a Dios, ese es tu Dios. Si tú tienes a tu esposa antes que a Dios, tu esposa es tu Dios. Si tú pones a tus hijos antes que a Dios, ese es tu Dios. Y tus hijos no te van a dar vida eterna. El único que da vida eterna es Cristo Jesús. Él es el único que murió en el Calvario. Si tú pones el trabajo antes que a Cristo, con todo y los billetes que ganes, te vas a ir allá abajo. Pero si tú pones a Cristo primero, déjame decirte una cosa, algo grande va a suceder. Todo lo que acumules aquí, todo lo que acumules aquí, no te lo puedes llevar. Todo lo que acumules aquí, su presencia la necesitamos nosotros. Termino diciéndole, hay beneficios en tener la presencia de Dios con usted. Hay beneficios en tener la presencia de Dios con usted. Uno de los beneficios es que su casa va a estar bajo la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. Uno de los beneficios es que usted va a caminar bajo la sombra del Omnipotente. Escuche esto, la nube les hacía sombra, y David dice que él caminaba bajo la sombra del Omnipotente. Nada ni nadie puede destruirlo. ¿Sabe por qué? Cuando usted va bajo la sombra del Omnipotente, bajo la nube de su presencia, caen a tu lado 1000, pero 10,000 vienen a tu auxilio. A ti no llega. A ti no te va a suceder nada, porque yo lo digo, no, porque Cristo lo ha dicho. La presencia de Dios. Saca lo que tengas que sacar de tu casa y haz un altar. Mire, yo admiro, y no es crítica, pero admiro gente católica, y que conste por las redes sociales, oyen, no es crítica, pero hay católicos que tienen un altar en su casa donde se postran a adorar. ¿Sí se ha fijado eso? ¿Y por qué usted no hace un altar en su casa para adorar día y noche? Que conste, yo lo digo que no es crítica, porque me están oyendo en las redes sociales, pero hay católicos que tienen a la Virgen y están ahí y adoran ahí. ¿Y sabe qué tiene la gente en su casa? En la sala, el televisor más grande, el de 60, 70 pulgadas. Y ahí se sienta frente a la televisión y ahí está adorando al diablo. Mire, ¿por qué no pones un altar para Dios allí? ¿Por qué no dices, este es mi altar? Este es el altar donde yo voy a tener intimidad con el Padre, donde yo voy a buscar a Dios. Yo admiro gente católica que tienen un lugar ahí y todos los días vienen y adoran ahí. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Si lo podemos hacer, ¿por qué no lo hacemos entonces? Dios quiere habitar en tu casa, en tu hogar, en tu corazón. No invites a Cristo a tu casa y lo dejes ahí, no. Invítalo y atiéndelo. Si tú no te quieres llevar la presencia de Dios hoy, yo me llevo lo que te toca a ti. Póngase de pie, oremos. Si tú no te llevas la presencia de Dios hoy, yo me llevo tu parte. Porque yo quiero que mi casa se llene de la presencia de Dios. Vamos, alguien puede decir, yo quiero esa presencia. Vamos, hay alguien vivo aquí que diga, yo quiero esa presencia. Hay alguien que necesite, que diga, yo estoy urgido por esa presencia. Vamos, hay alguien que anhele la presencia. Hay alguien que anhele. Alguien puede decir amén aquí. Vamos, y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya, Dios ha sido bueno. Vamos. Hoy día Dios te dice, hay cosas que tienes que dejar para que te lleves la presencia de Dios. Aquí hay un altar, aquí estamos en una iglesia, estamos adorando a Dios. Y hoy acércate a Dios y comienza a orar y dile que tú sí quieres esa presencia. Si tú pones la presencia de Dios, te aseguro que todas las cosas van a ser mejor. No te prometo que no vas a tener dificultades, pero sí te prometo que Dios va a estar contigo. Y Él es el que te va a dar la sabiduría y la fuerza para seguir adelante. Padre, tú conoces cada situación. Tú conoces cada vida, Señor.